las especialidades básicas, ineludibles, que nosotros tenemos que considerar cuando tratamos a un paciente. Ver cómo los dientes se relacionan, ver cómo los dientes contactan, si tienen una buena oclusión o no, es algo que no podemos evitar. Así hagamos un sellante, así hagamos una carilla, hagamos una restauración oclusal o cualquier prótesis fija o removible. No podemos olvidarnos de la oclusión, nunca. Pero lo mismo ocurre con la periodoncia. Lo mismo ocurre con ese marco que tenemos de los dientes, que son las encías, ¿ya? Nosotros no podemos evitar no podemos dejar de lado que tengamos que ver nosotros cuál es el estado de esas encías, ¿ya? ¿Cuál es el estado de las encías? Voy a poner en pantalla completa, ¿se observa? ¿Se está observando pantalla completa? Sí, doctora. Ok. Bien, pero yo no veo qué ha pasado. Bien. Entonces nosotros no podemos dejar, no me aparece a pantalla completa a mí. A ver. ¿Ahora se ve más amplio? Sí, doctora. Ya. Bueno, entonces, cuando nosotros trabajamos, no podemos dejar de lado la encía. Para hacer una operatoria, no podemos tener las encías mal. Ustedes tienen que hacer un aislamiento, ¿cierto? Y no vamos a poder colocar un aislamiento adecuado si la encía está inflamada, y no vamos a poder colocar el clamp sin que haya sangrado, ¿no? No podemos colocar o hacer cualquier procedimiento de prótesis si no sabemos si los pilares o todas las demás piezas están con alguna alteración periodontal, ¿ya? Entonces, necesariamente vamos a tener que visualizar, ver qué tiene esa pieza, ese paciente que estamos trabajando. Y entonces, pues, el periodonto es muy importante. El periodonto, alrededor, donto, diente. Entonces, los tejidos que rodean al diente es ese aparato de inserción, es ese sostén que tiene la pieza dentaria, que va a permitir que esta pieza permanezca en boca, ¿no? Que permanezca en la posición que se requiere, ¿ya? Entonces, estos tejidos que rodean al diente, pues son muy importantes de conservar en morfología, en función, ¿ya? Entonces, tenemos que trabajar con ellos. Ustedes están viendo acá un corte, ¿no? De la encía, de la pieza dentaria, donde se visualizan todos estos tejidos del periodonto. ¿Y cuáles son esos tejidos del periodonto? ¿Quién me puede indicar? A ver, respóndeme. Doctora, creo que se dividen en blandos, que vendría a ser la encía y el ligamento periodontal, y los duros o mineralizados, el hueso alveolar y el cemento. Ya. Bueno, si yo los divido por el tipo de tejido, calcificados o blandos o duros, sí, es una división, pero la que más se usa es la división de otra división que vamos a ver más adelante,
por la ubicación, ¿ya? Tiene una función, pero sí, son esos los tejidos, muy bien. ¿Cuál es la función que tiene? ¿Cuál es la función que tienes? ¿Está corriendo la presentación? Sí, doctora. Están en funciones. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, va a unir el diente al alveolo dentario, ¿ya? Al alveolo dentario. Entonces, va a mantener la integridad de la mucosa masticatoria en la cavidad bucal. Y ya vamos a ver cuando nos corresponda hablar de la encía, por qué ocurre esto, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Entonces, no todo en la boca es mucosa masticatoria, sino hay mucosa bucal también, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acá están los tejidos, ¿ya? Periodontales. Entonces, son de inserción y de protección, ¿ya? El de protección viene a ser, digamos, uno de esos tejidos blandos que nos mencionaban, que es la encía, y los de inserción es el cemento, el hueso alveolar y el ligamento periodontal, ¿ya? Un poco como que los que vemos y los que no vemos, ¿ya? No tendríamos que ver, ¿listo? El que vemos es la encía y el periodonto de inserción o profundos es cemento, hueso alveolar y ligamento periodontal, ¿ok? Bien. Vamos a ver rápidamente, porque ya lo han hecho ustedes en embriología, ¿no? El desarrollo de los tejidos periodontales que provienen, ¿no es cierto? La pieza dental viene de la lámina dental, ¿no? Y que vamos a ir viendo en el desarrollo que se forma el estadio de brote o germen dentario, el de casquete y el de campana, ¿cierto? Y en este campana es donde se va a iniciar el desarrollo radicular. Y con él se va a iniciar la formación, ¿no? Del aparato de inserción, ¿ya? Entonces, la papila dental es el órgano que va a formar el complejo pulpo dentinario, ¿ya? Pulpo dentinario. Y el folículo dental es el que va a formar el aparato de inserción, el cemento, el ligamento, el hueso alveolar propiamente dicho, ¿no? Y es de la vaina de Herwig, ¿no? De la vaina de Herwig, la que nos va a guiar, la que va a guiar la formación de la raíz y de los epitelios externo e interno que se van a unir, va a formar la raíz, la que se va a profundizar y va a formar esta raíz con los tejidos, ¿no? Bien, hasta allí la remembranza de embriología. Y vamos a hablar de la encía, ¿ya? De este tejido ¿de qué era? ¿De protección, de inserción? De protección. De protección. Protección. ¿no? De protección. ¿Listo? Es este marco que van a tener nuestros dientes, que sin ese marco, ¿no? Sin ese límite, pues no serían lo que son los dientes, ¿verdad? No tendrían forma, no tendrían la estética que tienen si no tendrían ese marco. Entonces, esa estética rosa es muy equilibrada con la estética blanca que es propia de la corona, ¿ok? Entonces, nuestra estética rosa es lo que vamos a estudiar en esta unidad, ¿ya? De los tejidos periodontales, porque el tejido, la encía, es como, a ver, cada uno tiene su cama, ¿cierto? Y tiene su cobertor, colcha, edredón, lo que ustedes lo llamen o tengan, cubre las sábanas o la cobija, la frazada que tengan, ¿cierto? Y de la forma que ustedes la hayan tendido, con irregularidades o qué sé yo, si ese cobertor, esa colcha es delgada, se va a notar todo lo de la irregularidad que ustedes han tenido abajo.
o si han sido prolijos, pues se va a notar planito todo, ¿cierto? ¿Ya? La encía es eso. La encía es como un cobertor, un protector de los tejidos que vienen por debajo, ¿ya? Entonces, ustedes entenderán que mientras sea la encía más delgada que la hay, estamos hablando ahí ya de fenotipo periodontal, ¿ya? Fenotipo periodontal, entonces vamos a poder de repente visualizar todo lo que hay abajo. Es decir, si hay algún defecto, se va a poder notar. O si es delgada, va a ser más clave, va a ser más, no sé, importante que se tenga más cuidado con esta encía. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, la encía es la parte de la mucosa masticatoria que va a recubrir pues los alvéolos dentarios, ¿no es cierto?, que alojan a los dientes, ¿ya? Y entonces la encía va a acomodarse a la anatomía del hueso alveolar, ¿listo? De este alvéolo y de la forma que tienen los dientes. Los dientes, ¿cómo se divide la anatomía dentaria? A ver. ¿Cómo se divide un diente anatómicamente? Se refiere a las caras y... No. La división de, a ver, Tercios. tiene tres partes, a ver, o partes, o zonas, o... Ah, ya, corona... Disculpa, doctor. Ajá. Corona, cuello, ¿no es cierto? Corona, cuello y raíz. Y raíz, perfecto, ya. Entonces, de acuerdo al diente, ¿no es cierto?, cada uno tiene su anatomía, tiene sus dimensiones, tiene su forma, y esos son los recuerdos, esos conceptos los tienen que tener muy presente a la hora que hagamos periodontograma, a la hora que examinemos las encías. ¿Listo? Porque no es lo mismo una cara de un incisivo central que la del lateral. Y peor, de un incisivo a un premolar o molar. ¿Cierto? ¿Sí? El ancho de su cara proximal, la posición que tiene el cuello dentario, ¿no? La forma que tienen ustedes ya, a ver, por ejemplo, la del incisivo lateral, perdón, central. La parte más elevada, el cenit, la parte más elevada del cuello, está más hacia dónde, hacia qué cara proximal. Hacia distal. Hacia distal, perfecto. Entonces nuestra encía va a hacer eso, que se va a ir más hacia distal. El cenit de la encía también va a estar un poquito más hacia distal. En cambio, la de lateral, ¿dónde está? Esa parte más elevada del cuello dentario de la corona. Hacia mesial. ¿Hacia mesial o está un poco equidistante? Está un poco más equidistante. En cambio, la del canino está más hacia ¿dónde? Del canino superior está más hacia mesial. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, todas esas cosas se van a poder visualizar acá, si es que no hay alteraciones, ¿ya? Si es que no hay alguna condición que tenga la encía. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos. Y más todavía en las dimensiones, en las alturas de la corona, sobre todo en las caras proximales que ustedes tengan que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Ok? De las caras proximales tenemos que ubicar bien dónde está ese cuello dentario. Bien, pasemos. Vean ustedes si tienen que tener acá, si antes tenían mucha observación, ahora mucho más. ¿Ok? Mucho más. ¿Cómo se aprecia? A ver qué es lo que observan acá en esta fotografía, en esta imagen.
¿Qué observan? A ver. Hay desgastes. Diastemas, doctora. A ver, vamos a ver. Yo no veo, a ver, ¿quién? Alguien levantó la mano. ¿Quién fue? Yo, doctora. ¿Nombre? Jean-Pierre, Llerena. Jean-Pierre. A ver, Jean-Pierre, vas a ser mis ojos en el aula de tus compañeros, ¿ya? Porque yo no los veo. Estoy con la imagen grande y no los puedo ver. ¿Listo? Sí. Ya. A ver, tú, como has levantado la mano, dime tú primero. ¿Qué observas? Yo denoto que hay desgastes, diastemas, y también hay desgaste a nivel cervical de las piezas, más que todo los femolares. Hasta la fecha, tus ojos, dientes. A ver, bien. ¿Qué me dices de la anatomía rosada? De la encía. Noto que la encía está un poco, ¿cómo se llamaría el término? Retraída. Retraída en esto. A ver, ¿quién más levantó la mano? Yo, doctora, hay recesión gingival, Recesión. pero solo de un central. En el otro central, tal vez no tanto. Se nota una más altura. Ya. Y Puede en parte ser, inferior, por ejemplo. Eso tendríamos que verificarlo en nuestra periodontograma, que ya en las prácticas lo vamos a ver. ¿Qué más? A ver, Y en la más parte allá inferior hay como un tipo de bolsa, casi por el canino. Premolar. No, sí, pieza, en el canino. número de pieza. Pieza, número. Es la 3-3. 3-3. Ya, ese es un canino. ¿Y por qué dices que hay bolsa? Porque lo veo inflamado. Bueno, eso no vamos Ya, bueno. vamos a poder dilucidarlo con una imagen. Te digo desde ahora. Ahora lo que podemos ver es la encía, ¿no es cierto? La imagen de la encía. Si está lisa, como las coronas que ustedes ven allí, o si tiene alguna característica. A ver, ¿qué ven ustedes? Enrojecimiento, hinchazón. Enrojecimiento, que cambio, pero ¿dónde hay enrojecimiento? A ver, ¿dónde se nota más oscurito? ¿Dónde? En el fondo surco se nota que está más oscura, como que no tan rosada. En el fondo. No, cerca al labio. Alrededor de la corona, del diente. ¿De qué pieza? Nuevamente, ubiquémonos. Doctora, A ver. en las piezas, en algunas, si no me equivoco, hay abrasión. Puede ser. En varias. Ya. Bien. Entonces, nosotros tenemos que ubicar todas estas cosas. Tenemos que hacer un poco más, a ver, prolijos a la hora de observar, ¿ya? A la hora de observar. Y lo que nosotros vamos a buscar es un hallazgo, pero por ahora nosotros estamos queriendo avanzar con las características, de salud, ¿ya? Con las características de salud. Lo patológico ya lo vamos a ir viendo en las siguientes unidades, ¿ya? Entonces, como ven acá, cuando unas piezas están erupcionando, ¿no? Y en los niños, hasta en los adolescentes, están erupcionando piezas, la encía no va a tomar la forma real hasta que no se alcance la erupción completa de las piezas dentarias. A ver, les han hablado en alguna parte de erupción dentaria, morfología.
Sí, doctora. ¿Qué partes tiene la erupción? Han hablado de que hay dos partes en la erupción activa y la erupción pasiva, ¿sí? La erupción activa es desde cuando brota la pieza en boca hasta que alcanza el plano oclusal, ¿sí? ¿Ya? Esa es la erupción activa. Y la erupción pasiva, ¿ya? Es cuando ya la encía va a llegar a su posición final, ¿listo? Descubriendo la corona del diente, ¿ok? ¿Ya? Entonces tenemos dos fases, dos etapas en la erupción. La activa hasta que alcanza el plano oclusal, la pieza dentaria, y la pasiva cuando la encía se retrae lo suficiente para dejar visible toda la corona del diente. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a llegar a esta posición después de unos 2 a 3 años de que el diente alcanzó su erupción activa. ¿Listo? Y estas son las partes de la encía. ¿Ya? Estas son las partes de la encía. ¿Ok? Tenemos una encía libre. ¿Ya? Es como el marco más directo, más cercano, que está pegado a la corona del diente, ¿ya? Es como tiene un grosor de, vamos a decir, de 1, 2, máximo 3 en la zona interdentaria, que es la encía proximal, ¿no? Que va a tener de ancho, ¿ya? Entonces, esa es la encía libre. Esta encía en interproximal es la encía interproximal o papilar o papila. Estas son las papilas dentarias, ¿ya? Y la encía adherida es desde donde termina la encía libre hasta la línea mucogingival, ¿ya? Hasta la línea mucogingival. ¿Cómo distinguen ustedes la línea mucogingival? Esto lo han trabajado en prótesis, en removible. ¿Cómo distinguen ustedes la línea mucogingival? A ver. Doctora, La textura. ¿el movimiento? El movimiento. A ver, ¿y cómo tú evalúas que se mueva, que esté móvil esa? Si no me equivoco, la diferencia entre la mucosa y la encía adherida es que la encía adherida es un poco más rígida, mientras que la delimitación, o sea, la mucosa misma, tiene más movimiento, tiende a moverse más que la encía adherida. Entonces, el epitelio, la mucosa que reviste la cavidad oral, que no es encía, está delimitada por esa línea mucogingival, que cuando ustedes traccionan el labio, cuando ustedes traccionan las mejillas, ¿no? Van a ver que una zona no se mueve, no es que esté más o menos movible, no se mueve, no se mueve. ¿Listo? Entonces ustedes van a encontrar esa línea mucogingival traccionando, haciendo movilidad de los labios. Les han enseñado a ustedes a hacer el recorte, ¿cierto? ¿Sí? El recorte muscular. Les han enseñado a hacer. Para la toma de impresiones. Ajá. Sí, doctora. Ya, pues entonces ahí, sin la cubeta, si ustedes movilizan, ¿no es cierto?, el labio, las mejillas, van a poder ver exactamente dónde está esa línea mucogingival. Ariela, ¿alguna consulta? No, doctora, disculpe. Ya. A ver,
Entonces, ya tienen presente esto, ya lo detectaron, ¿sí? Entonces, esa línea mucogingival, esa línea es la que delimita toda la encía, ¿ya? Vuelvo a repetir, tenemos una banda, ¿ya? Que es la encía libre, ¿listo? Tenemos una encía interproximal, ¿ya? O papilar, y tenemos la encía adherida, que está por encima está apical a la encía adherida, perdón, a la encía libre, ¿ya? Una encía adherida que está apical a la encía libre, ¿ok? Bien, para el lado palatino no hay una línea de delimitación, no hay mucosa blanda, no hay una línea mucogingival, porque se continúa con la mucosa del paladar. ¿Listo? ¿Ya? Acá no hay línea de delimitación, se continúa con la mucosa del paladar. ¿Listo? Tenemos nuestra encía libre, nuestra encía papilar, pero nuestra encía insertada se continúa con la mucosa del paladar. ¿Ya? Es el único sitio donde no hay una línea mucogingival. Hasta polingual tienen ustedes para hacer el recorte que hacer levantar, mover la lengua, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que ver. Acá una gráfica, vean ustedes la línea acá es prácticamente en una línea, cosa que no se replica generalmente en la realidad, porque vean ustedes que tiene, digamos, lobulaciones, como arcos, porque se ciñe a la anatomía de los dientes, a la presencia de las bridas. ¿Listo? ¿Ya? De los frenillos laterales. Dime. ¿Nos podemos guiar por el color también? También, porque ¿qué ocurre acá? ¿Qué ven ustedes aquí? O sea, Los frenillos. Los frenillos, pero el cambio de color, ¿por qué será? ¿Por qué hay más vascularización? Hay más vascularización, menos conectivo. Acá hay más fibras conectivas. El epitelio es más delgado. Acá el epitelio también es delgado, pero debajo, ¿qué hay? Ya hay músculo. ¿Listo? Ya hay músculo. Acá no tenemos músculo. Aquí hay músculo. Aquí hay fibras musculares. Por eso es más oscuro. ¿Listo? ¿Ya? Bien, avanzamos. Entonces, nuestra encía libre, ¿ya? Tiene una dimensión que vamos a ver ahora. Las características de nuestra anatomía están así, ¿ya? El hueso no es que llega hasta acá, hasta el cuello dentario, sino es un poco más bajo, ¿ya? Veamos la encía libre. Como les dije, es este rodete, esta franja que rodea las piezas dentarias, ¿ya? Entonces, ese es el que le da el marco. Y está adherida, ¿no? Veamos cuáles son sus características en cuanto a color. Rosa coral, nos dicen a nosotros en la teoría. Pero ese rosa coral puede variar de acuerdo a, digamos que las características fenotipo propio del paciente, ¿no? A la coloración también que pueda adquirir si es que se presentan manchas melánicas o no, ¿ya? Entonces, va a variar de acuerdo a la pigmentación de la piel y al grado de vascularización y queratinización que tenga. Es decir, al fenotipo del paciente. Es más gruesa, más delgada, ¿no? Eso no lo sabemos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también varía.
el color, ¿ok? Pero en líneas generales, si ustedes lo quisieran, es rosa coral o rosa, es un rosa coral que ustedes le pudiesen poner, ¿sí? O ya añadir presencia de algunas manchas melánicas, si es que también se llegan a presentar ahí. La consistencia. Ahora todas las características las vamos a evaluar en salud. ¿Listo? En salud. Entonces debe ser firme. La consistencia es firme. La encía libre o libre o marginal, que así también se llama, libre o marginal, ¿ya? Tiene que ser opaca, porque también tenemos que, digamos, echar un chorrito de aire o secar con algún paño y con alguna gasa y nos vamos a dar cuenta que es opaca y de consistencia firme. Y la palpación la vamos a hacer a través de esto. ¿Cómo se llama este instrumento? Sonda periodontal. Es la sonda periodontal. Muy bien, es la sonda periodontal. Entonces vamos a hacer una ligera presión y vamos a retirar y vamos a ver que en condiciones de salud, al toque desaparece la huella que pudiese haber habido. ¿Listo? ¿Ya? Si no llegase a desaparecer, es que no es firme, es blanda, ¿no? Si no desaparece al toque, no está firme, sino ya tiene algún grado de edematización. ¿Ya? El contorno. Entonces, es contorneada, es festoneada, ¿no? Uniformemente. ¿Qué quiere decir? Que hay un solo trazo acá. No hay que como arquitos, no hay eso, ¿no es cierto? Entonces, al momento que nosotros les pidamos graficar el periodontograma, recuerden que es un solo trazo, a no ser que en el paciente estén viendo otra cosa. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, es un solo arco en condiciones de salud y hasta en condiciones patológicas, ese arco se puede conservar. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, viene a ser alterado si ya hay mucha edematización. ¿Listo? Se va a alterar, sobre todo en la zona esta de la papila o por acá si es que también lo hay en la encía libre. ¿Ya? Entonces, ¿y de qué viene este festoneado, este arco? Nada más y nada menos que de la forma de la corona, de la delimitación entre esmalte y raíz, es decir, del cuello dentario. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, depende de la forma de los dientes, de la alineación en la arcada, ¿ya? De la localización y tamaño del área de contacto, punto, faceta, más apical, más coronal, ¿no? De eso también depende, ¿ya? Depende también de las dimensiones de los nichos gingivales, es decir, hablamos entre pieza y pieza, que es lo que se presenta, ¿ya? De la posición, ¿ya? La posición va a depender ya de dónde se fija, dónde se inserta, ¿no? Entonces, va a depender también de cuándo estemos nosotros ubicando o viendo la pieza dentaria, ¿ya? Está a 1.5 milímetros o 2 milímetros aproximadamente en sentido coronario, ¿no? Desde el nivel del UC, ¿ya? A esa altura generalmente la vamos a ubicar. Más, o será hasta 3 cuando ya hablemos de papilar, ¿ya? Una consulta. ¿Las prácticas de fija les han marcado? ¿Van a tener ahora? Esta semana creo que la doctora dijo que no. No, ya. Entonces, para no estar corriendo, ¿ya?
La encía va a cubrir la línea cervical, es decir, la línea unión es el cemento esmalte, ¿ya? Debería cubrir. Luego tenemos que tener en consideración el surco gingival. Es este espacio que hay entre la encía marginal, ¿ya? Y el fondo, donde ya se inserta la encía sobre el diente, ¿ya? Es ese espacio, esa cavidad, va a estar en forma de V, ¿ya? Que en condiciones de salud no es visible, no vamos a verlo porque la encía se va a adosar firmemente, se va a adosar a la pieza dentaria. Va a terminar como que en filo de cuchillo, medio redondeadito, nada más, pero no vamos a ver esa cavidad. ¿Ok? Entonces la encía se va a adosar ahí y no vamos a ver esta cavidad que solo la vamos a poder sondear con la sonda. ¿Ya? Solo vamos a poder apreciar con la sonda. ¿Listo? Y entonces vamos a poder nosotros visualizar este surco gingival que es esta hendidura, pues. ¿Ya? Y va a coincidir la profundidad de este surco gingival con la altura, con la dimensión de nuestra encía libre. ¿Me comprenden? ¿Ya? De la encía libre. ¿Listo? Entonces, si mi surco mide 0,5, pues mi encía libre será 0,5. Si mi surco mide 1 o 2, mi encía libre medirá también 2. ¿Me comprenden? ¿Sí? Claro, o sea, serían 2 milímetros si es que todo está en salud, ¿verdad? Con la sonda. No digo que sea 2 exactamente. ¿Ya? Hay que sondear. ¿Listo? Hay que sondear. ¿Ok? ¿Ya? Hay que sondear. ¿Listo? Pues hay ocasiones, hay pacientes que tienen 0,5. Hay pacientes que no tienen casi surco. ¿Ya? Que prácticamente es 0. ¿Listo? Entonces, eso también se puede presentar. Sobre todo en esta parte, ¿ya? De vestibular, no en proximal. No en proximal generalmente sí hay surco. ¿Ya? Entonces, eso es el surco gingival, ¿ya? Surco gingival. Entonces, va a medir 1 o 2 como máximo en cara libre, ¿ya? 1 o 2 como máximo en cara libre. Es decir, ¿qué caras? Vestibulares y palatinas. Vestibulares, palatinas, linguales, ¿no? ¿Ya? Y puede llegar hasta 3, quiere decir que no solo 3, puede ser 3, puede ser 2, puede ser 1, puede ser 0,5, en las papilas interdentarias. ¿Ya? ¿Listo? Puede llegar a medir hasta 3 en estas zonas. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Límites. Parte interna, el esmalte. ¿Ya? Parte externa, la encía libre. ¿Ya? Libre o marginal. Es la pared blanda. Tenemos una pared dura, una pared blanda. ¿Ya? Y en el fondo está el epitelio de unión. ¿Ya? El epitelio de unión. ¿Listo? Veamos la encía papilar. Es la papila, ¿no? Interdental que está determinada por esta relación de contacto de los dientes, ¿no? Es lo que llamamos la tronera, ¿no es cierto? La tronera, ¿sí? Esta tronera está ocupada por la papila interdentaria, ¿ya? Por la papila interdentaria, papila interdental, ¿ya? Entonces, va a depender en su forma de dónde está ubicado el punto de contacto, del ancho de esta tronera, de la dimensión de esta tronera, que está directamente relacionada al ancho de las caras proximales de las piezas.
¿Dónde es más ancha? ¿Dónde es más ancha estas caras proximales? ¿En qué piezas? En las posteriores, doctora. Las posteriores, en los molares. ¿Cierto? En los molares. ¿Y dónde será más delgada? ¿Dónde es más delgada esta zona? En los laterales. En los incisivos inferiores. Entre incisivos laterales. Inferiores. Incisivos inferiores, ¿ya? Incisivos inferiores. Y de acuerdo a la forma de la corona, ¿ya? Y a la ubicación de este punto de contacto, hay una forma de tronera, ¿no? ¿Ya? Entonces, y de acuerdo al fenotipo dentario, también va a tener una forma de papila. Más plana, más larga, más ancha, y de acuerdo a la zona también. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, nuestras papilas pueden ser largas, pueden ser aplanadas, ¿ya? Pero tienen que tener en cuenta eso. ¿Ok? Entonces, la papila interdental está configurada en esta zona proximal y vamos a tener que tener en cuenta el contacto que hay. Sea en faceta o sea en punto de contacto, hay un col, ¿sí? Hay un col, una región, sobre todo en molares y premolares, que va a estar más definida, que va a ser como en silla de montar, ¿ya? Para evadir esta región de contacto, esta zona de contacto. ¿Listo? Entonces va a ser más pronunciada en los premolares molares que en los incisivos. ¿Listo? Pero hay esta zona que se denomina col, ¿ya? Que es esta zona que une a ambas papilas, vestibular y lingualo-palatina, ¿ya? Entonces, esta zona se denomina col. ¿Ok? ¿Ya? Pasemos a la encía insertada. Dijimos que la encía insertada iniciaba donde termina la encía libre. ¿Hasta dónde? Hasta la línea mucogingival. ¿Ya? Hasta la línea mucogingival. Esta encía insertada es la que va a proteger a la mucosa oral de todo el impacto de los alimentos, de la masticación, ¿ya? Y también la que va a poder generar la autoclisis y la propia higiene con los cepillos. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cuánto es el ancho adecuado? 2.5 a 3 milímetros. Ese es el ancho adecuado. ¿Qué pasa si hay menos? ¿Va a poder ingresar un cepillo? Con dificultad. ¿Ya? Vamos a tener que ver cepillos de cabezas muy delgadas, muy pequeñas, para que puedan introducirse allí, porque no va a haber espacio. ¿Ya? Va a lesionarse los tejidos, va a provocarse de repente algunas alteraciones y todo eso va a depender del ancho adecuado de encía insertada. Cuando hay poco ancho de encía insertada, vean ustedes cómo el cambio de coloración que estábamos mencionando de la línea mucogingival se presenta acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, acá, en esta parte vestibular, casi no hay encía insertada. Ya verán en prácticas que eso corresponde a este asterisco verde, esa llamada de atención. ¿Ya? Entonces, menor a 3 milímetros, que generalmente nosotros trabajamos con números enteros, es que tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Llamar atención, llamar esto, ver por qué está ocurriendo esto y solucionar de repente el problema. ¿Ya? Derivar a especialidad. El color en la encía insertada sigue siendo rosa coral, pero más todavía en esta zona es que se producen los cambios de coloración por las pigmentaciones, ¿ya? Mucho más que en la encía libre,
ya, mucho más que en la encía libre, ¿ok? Entonces pueden aparecer manchas melánicas, pueden aparecer manchas de otro tipo, ya, que se puedan presentar por la pigmentación propia. La consistencia igual debe ser firme y opaca, ¿ya? Y esta se debe a la presencia del colágeno de la lámina propia, de las fibras gingivales, del mucoperiósteo y de la fuerte unión pues que hay a través de estas fibras, ¿no? Al hueso alveolar, ¿ya? Al hueso alveolar. Entonces, ¿cómo la medimos? Igualmente con la sonda periodontal, que la apoyamos sobre la encía para ver si la huella que se pueda quedar o no, ¿ya? Desaparece inmediatamente, es firme. Y si no, pues hay que ver, ¿ya? La textura. Aquí sí hay una textura de cáscara de naranja, a diferencia de lo liso que es la encía libre, ¿ya? En la encía libre es lisa. No hay este puntillado de cáscara de naranja, ¿ya? Esto viene de las fibras que van a unirla a la cortical alveolar, ¿ya? ¿Listo? Es firme, firme, firme. El contorno igual tiene un contorno porque sigue el contorno también de la pieza dentaria, ¿ya? A no ser que ya sea bastante ancha la insertada, tiene menos contorneado, ¿ya? Menos contorneado. Acá tenemos el resumen de todas las características en salud, ¿ya? De la pieza dentaria y algún paralelo con la que se pueda presentar en enfermedad, ¿ya? Bien. Vamos a acabar rápidamente esta parte. El líquido crevicular. El líquido crevicular se encuentra en el surco gingival y es producto de la defensa que pueda presentar nuestro organismo ante la presencia de biofilm, ante la presencia de bacterias. Es decir, mientras estemos en homeostasia, en equilibrio, que sea muy poca la cantidad de biofilm, esta cantidad de líquido crevicular está controlada, casi no va a haber, pero cuando hay inflamación, esta cantidad de líquido crevicular va a aumentar. Por eso, cuando ustedes tengan que hacer restauraciones a este nivel clase 5, ¿no? Es que la encía, con mucha mayor razón, tiene que estar sana, no tiene que estar inflamada, porque este líquido va a perjudicar la adhesión de las resinas, ¿ya? Entonces, aquí va a perjudicar la adhesión de las resinas, el aumento del líquido crevicular, ¿ya? Que pueda existir en condiciones patológicas, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes? Células, iones inorgánicos, iones orgánicos, enzimas y hasta productos bacterianos con los cuales se está combatiendo, ¿no? ¿Listo? Entonces, la presencia del líquido crevicular lubrica, mantiene la estructura del epitelio de unión y forma parte de la defensa antimicrobiana, ¿ya? Va a aumentar, vean ustedes, hasta 30 veces más su cantidad, su volumen, en el caso de periodontitis, ¿ya? Y generalmente en otras latitudes se usa como indicador de la presencia de las enfermedades periodontales, porque se va a examinar este líquido y se van a encontrar los indicadores de la inflamación, ¿ya? Bien. Voy a ocuparme 5 minutos más para terminar con esto, ¿ya? De la anatomía microscópica de la encía y vamos a hablar de los epitelios, ¿ya? El epitelio de la encía está sobre todo conectado a la encía libre, va a comprender todas las estructuras epiteliales y va a formar desde la cresta hasta el fondo del surco,
¿ya? Entonces, que lo vamos a poder evaluar. ¿Qué capas tiene o qué zonas presenta este epitelio de la encía? El epitelio bucal, que es el que está por vestibular o lingual, por la cara libre, ¿no? El epitelio del surco, que dijimos que era el límite del surco gingival, ¿no? La pared blanda del surco gingival. Y tenemos el epitelio de unión, que dijimos que era el límite inferior de este surco gingival, ¿ya? El epitelio de unión, que es el que provee realmente el contacto entre la encía y el diente, ¿ya? El que provee el primer contacto entre la encía y el diente. En el epitelio de encía tenemos una disposición ondulada, ¿no? Que se van a llamar papilas, ¿no? Se van a llamar papilas, prolongaciones. Estas prolongaciones de la parte del conectivo se llaman papilas coriales y están separadas por las crestas epiteliales, ¿no? De la parte del epitelio se llama cresta epitelial y de parte del conectivo son papilas coriales, ¿ya? Papilas coriales. Entonces, esta es la forma. En el lado del epitelio de unión, ¿no? En el lado del epitelio de unión no existe esta disposición ondulada. Es plano, ¿ya? Es plano. ¿Listo? En el lado del epitelio de unión, que es el límite inferior del surco gingival. ¿Ya? Bueno, tenemos esta clasificación. Epitelio bucal es un epitelio plano estratificado queratinizado. El del surco es plano estratificado no queratinizado, semipermeable. El epitelio de unión es plano estratificado no queratinizado. ¿Ya? La célula principal del epitelio gingival son los queratinocitos, ¿ya? Y la función principal es proteger las estructuras profundas y permitir el cambio selectivo con el medio bucal, ¿ya? El recambio de estas células es muy importante, ¿ya? Es muy importante. En el epitelio de unión, ese recambio es más rápido, ¿ya? Es más rápido. Ahorita vamos a ver. Y vamos a ver que pues presentan, esto es histología que ustedes ya han hecho, ¿no? Capa basal que presenta el estrato basal o germinativo, las células espinosas y las células granulosas están en los estratos medios y la más externa es el estrato córneo ya disponiéndose para su eliminación, ¿no? Entonces, estas son las células, ¿ya? Y dentro del epitelio de unión, este recambio se da aproximadamente cada 4 días que son reemplazadas estas células, ¿ya? 4 días en el epitelio de unión. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos un recambio importante y eso está ligado a la defensa del organismo, ¿ya? Hay un recambio importante. Entonces, el epitelio de unión es de mayor longitud, ¿no? Es más ancho a nivel coronal, de 15 a 20 células, más angosto a nivel de la profundidad, 3 a 4 células, y no presenta las papilas. Las papilas, ni las papilas coriales, ni las dérmicas, ¿no? Tenemos entonces esta relación, esta alta tasa de recambio de 4 a 6 días, ¿no? Y que en esta zona de epitelio de unión se presentan los hemidesmosomas, los desmosomas, que van a unir con la superficie del dentario, ¿ya? Es el que provee la primera unión, Entonces, cuando nosotros hagamos sondaje, recordemos que al fondo del surco está este epitelio de unión y que es sensible, ¿ya? Y que es sensible. Entonces, tenemos que sondear con
cuidado, ¿ya? Entonces está firmemente adherido, ¿ya? Está firmemente adherido y este epitelio de unión permite el paso de las células inflamatorias, de los neutrófilos y de otras células para la defensa del organismo. Recuerden que hay un equilibrio, porque normalmente tenemos presencia de biofilm en boca, pero esto se va a mantener en equilibrio por las defensas que van a salir por acá, por este epitelio de unión, ¿ya? El aparato de la adherencia, ¿no? Está formado por hemidesmosomas, ¿ya? De la membrana plasmática y tienen células directamente adheridas al diente. Son los DAT, ¿ya? Estas células que están directamente adheridas a la pieza dentaria. ¿Ok? Entonces, estos DAT son los que van a permitir la unión, la adherencia epitelial, ¿ya? La adherencia epitelial. Entonces, en estos DAT, estas células se presentan con una fuerte adhesión, con un hemidesmosoma que se une a otro para darle firmeza a los tejidos, ¿no? Para darle firmeza a los tejidos. Además, está secundado por las láminas de colágeno, por las fibrillas de colágeno que se van a presentar y se van a formar y van a unir la encía, ¿no? Entonces, esta disposición de las fibras, ahora la vamos a ver, pero en esto, lo que les hablaba de la defensa, se va a permitir que salgan estas células de defensa para equilibrar la presencia del biofilm, ¿ya? Y en ese tejido conectivo, pues es donde están todas las fibras colágenas que van a permitir la unión, la firmeza de la encía adherida y la firmeza también, relativa firmeza de la encía libre, ¿no? Entonces, estas fibras colágenas, ¿no? Van a estar en el 60% van a formar el 60% del tejido conjuntivo. Los fibroblastos, es decir, las células, ¿no? Tienen un 5% y va a haber vasos y nervios aproximadamente un 35%, ¿ya? Entonces, el tejido conectivo va a estar formado principalmente por las fibras colágenas, ¿ya? Las fibras colágenas, que son las predominantes dentro del periodonto, las fibras de reticulina, ¿ya? Las fibras de oxitalano y las fibras elásticas, ¿ya? Entonces, todas ellas van a formar las fibras del tejido conectivo y vamos a ver que de acuerdo a su disposición van a ser fibras circulares que van a rodear la pieza dentaria, dentogingivales que van a ir del diente a la encía, las dentoperiósticas del diente al periósteo, y las transeptales que van a unir dos piezas dentarias, ¿ya? Entonces tenemos varios tipos de fibras que van a tener diferente trayecto, ¿ya? Que van a tener diferente trayecto. Entonces, dentogingivales van a ser coronales, horizontales y apicales, las alveologingivales, la interpapilar, transgingival, ¿no? Vean ustedes en esta imagen y la disposición, o sea, hay suficiente cantidad de fibras para mantener la firmeza, la unión de la encía a los tejidos, tanto al periósteo como al hueso alveolar, al entreencía en sí y a la pieza dentaria, ¿ya? Entonces, tenemos suficientes fibras gingivales, fibras conectivas para que suceda esto, ¿ok?
Bien, he corrido un poco en esta última parte, ya, pero teníamos que terminar de ver esta disposición de las fibras gingivales. ¿Alguna duda? A ver, esta disposición de las fibras gingivales es como una trama, ¿no es cierto? Como una trama de fibras que va a asegurar que la encía permanezca en su sitio. ¿Listo? Bien, por hoy hemos culminado con todos los presentes. Y no sé si quieren ver ahora cómo vamos a hacer la disposición de los grupos o ya damos un break para que retornen. Doctora, una pregunta. ¿Esta semana va a haber prácticas? De acuerdo al horario, nosotros este grupo de miércoles no puede verse perjudicado porque yo supongo que ya la próxima semana ya hay clases presenciales. Si no, ¿cuándo lo haríamos? A ver, tendrían que darme un momento para incorporarlos, porque como cuando yo he armado no estaban 6 personas, creo. Entonces tendría que incorporarlos porque es por orden de lista. Nosotros tenemos que respetar ese orden de lista para que no se crucen con los horarios de las otras prácticas, de los otros cursos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, es que tenemos que hacer nosotros la repartición de los grupos. ¿Ya? A ver, los primeros en la lista, creo que ahí no sé si tienen ahí algún... Hay alguien, a ver, ¿quiénes han añadido? Valdivia, Maquera, Mora, Apasa. Es la única que se ha añadido. Apasa Pérez. Ah, pero ya estabas en lista. Sí, doctora, yo estoy en lista. ¿Y por qué me dictaste? Yo no le he dictado. Ah, no. A ver, entonces, ¿qué ha pasado acá? ¿O sea, es que llegaron tarde? Bueno, entonces no se ha alterado acá. Son 12 los que tendrían que quedarse para este grupo. Primero, ¿ya? La Pasa, Cintia Pasa, Nicolás Bernaola, Brando Carrillo, Fernanda Cervantes, Marcelo Chilo, Ana Coapasa, Daniela Cruz, Francesca Cueva, Sebastián Cusirramos, Segundo Cutipa, Camila Díaz y Adriana Flores. ¿Ya?